Bienvenidos a una nueva edición de Infoconstrucción. En esta oportunidad nos acompaña Juan Carlos Medina, asociado principal del estudio Echecopar, a quien agradecemos por su gentil deferencia. ¿Cómo se siente, Juan Carlos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Va a ser un gusto poder conversar un poquito sobre los contratos NEC que me gustaría compartir. A usted por su valioso tiempo. ¿Por qué no empezamos conociendo un poquito sobre este modelo New Engineering Contract, en sus siglas en inglés NEC, y por qué es uno de los más empleados en la industria de la construcción? Sí, en realidad NEC es un modelo de contrato que se caracteriza por su sencillez o porque procura tener una sencillez, tiene un lenguaje un poco más breve, frases más cortas, trata de evitar las referencias cruzadas. Es un contrato que tiene herramientas que promueven más la colaboración de las partes, evitando esa cultura adversarial que tienen los contratos, digamos, los modelos más típicos o incluso nuestra normativa de contratación en el Estado. Y también porque es un contrato flexible que se va armando de manera modular dependiendo de las necesidades del proyecto, de tal manera que un mismo modelo de contrato ha sido utilizado para la construcción de las sedes deportivas de los Juegos Panamericanos, para hospitales, para colegios alrededor del mundo en diferentes jurisdicciones. Entonces esa maleabilidad, esa flexibilidad del contrato, además de la promoción de la cultura y la colaboración, es un contrato que creo es lo que hace que creo que este contrato sea bastante utilizado en el mundo. Y sobre eso último que menciona, la cultura de la colaboración, una de las características podemos decir que es, digamos, el trabajo en un entorno colaborativo. ¿Se puede aplicar ello en el Perú? Se está tratando de implementar. El problema es que en el Perú típicamente las obras tienen un carácter, las obras públicas tienen un carácter bastante adversarial. Normalmente las partes se ven como adversarios, resuelven sus controversias recién en un arbitraje. Bueno, ahora ya se ha implementado la Junta de Resolución de Disputas, pero aún creo que no ha sido explotada o entendida en su real dimensión. Entonces se está avanzando hacia una cultura de colaboración, pero creo que todavía no hay los incentivos o las previsiones normativas que apoyen a generar esta cultura de confianza y esta cultura de colaboración. Además que los actores del sistema tienen que estar adaptados y mejor preparados para entender lo que implica colaborar, que supone que las partes prioricen el interés del proyecto por encima de sus intereses particulares. ¿Y de qué forma este modelo, qué herramientas trae consigo este modelo, pues, que promueva, que incentive la colaboración entre las partes? Eso es algo que yo menciono bastante en mis clases porque mucha gente se refiere a la primera cláusula del contrato que dice que las partes deben colaborar. Pero es una cláusula, simplemente es una previsión contractual. Además, en sistemas como el Perú existe la buena fe, lo cual implica que las partes deben ya comportarse de manera leal. Eso no es lo que realmente hace el contrato colaborativo, sino las diferentes herramientas que tiene este contrato, entre las cuales para mí la más principal es la de notificaciones, porque obliga a las partes a conversar, obliga a las partes a responderse en un plazo establecido y justificando cuando el gerente de proyecto vaya a denegar alguna petición o algún pedido o alguna comunicación que le haya dado el contratista, lo cual impulsa a las partes a conversar, y la conversación es la base de la cooperación. Luego ya vienen otras herramientas como por ejemplo las alertas tempranas, las reuniones de mitigación de riesgos que tienen que tener las partes. Tienen cláusulas que impulsan la colaboración y que generan incentivos, como por ejemplo la bonificación por terminación temprana, los KPIs. Entonces tiene una serie de herramientas que impulsan la colaboración, pero lo más básico para mí es obligar a que las partes se sienten a conversar, que es algo que no se logra con la normativa de contratación del Estado. Sobre la generación del entorno colaborativo, ¿es posible hacer un símil entre este modelo NEC con la ley de contrataciones del Estado vigente? Yo creo que es complicado. Actualmente la ley que tenemos es bastante adversarial y tiene incentivos para que las partes más bien oculten información, para que no quieran colaborar, para que no se comporten con una política de libros abiertos. NEC tiene una posición bastante distinta, es el intercambio fluido de información entre las partes. Entonces digamos que los mecanismos que tiene NEC respecto de nuestra ley, que está pensada en el castigo, que está pensada en siempre sancionar al proveedor. Es un proveedor que entra a contratar con el Estado, sabe que le pueden resolver el contrato en cualquier momento, que le van a aplicar penalidades, que si quiere cuestionar va a tener que irse a la JRD o va a tener que irse a un arbitraje, y que tiene un funcionario público que tiene miedo a la Contraloría.
y no tiene ningún beneficio. Y además, si es que le resuelven el contrato, va a ser sancionado con inhabilitación para contratar con el Estado. Entonces, está muy pensado en el castigo nuestra norma nacional. NEC más bien está pensado, sí tiene herramientas de castigo, sí se pueden prever penalidades, pero también tiene espacios de colaboración que creo que no tenemos actualmente en nuestra norma nacional. Y este modelo pues contempla roles diferenciados para los actores que naturalmente participan de esta gestión de proyectos. ¿Usted considera que contamos con suficientes profesionales especializados para poder materializar esta gestión? Creo que tenemos profesionales muy buenos y que están avanzando a entender esta cultura de colaboración o que están avanzando a mecanismos más sofisticados para lograr beneficio común en un proyecto. Pero creo, sobre todo del lado del Estado, que todavía no estamos totalmente preparados. Se ve en la práctica gerentes de proyecto que ya están ejecutando contratos NEC, pero que vuelven a las viejas prácticas de la contratación pública, que tienen miedo de dar aprobaciones. He conocido el caso de gerentes de proyectos que dicen, mira, a mí, si tú quieres que yo te apruebe algo, mándalo al DAP, al Dispute Board, que es el mecanismo de solución de controversia. Y si el Dispute Board me dice que yo te apruebo, pero yo, motu propio, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque todavía tienen miedo a la Contraloría, porque todavía están acostumbrados a ejecutar obras bajo ley de contratación del Estado. Y creo que es natural que haya un proceso de transición, pero creo que vamos por buen camino. Si todavía podríamos ejecutar todas las obras colaborativamente, definitivamente no. Hay un puñado de profesionales que están capacitándose, pero esta cultura de colaboración y la confianza al funcionario público de que va a poder actuar flexiblemente sin que le caiga una sanción administrativa es algo en lo que se tiene que trabajar y no creo que sea un cambio a corto plazo. Para abordar un aspecto un poquito más técnico, ¿qué mecanismos utilizan estos contratos para reconocer los impactos en costo y plazo por hechos no atribuibles al contratista? Y sobre ello, ¿hay alguna diferencia con la vigente ley de contrataciones del Estado? Sí, el contrato NEC integra como mecanismo para reconocer los impactos en costo y plazo a los eventos compensables, que es un mecanismo bastante expeditivo, es un mecanismo dentro del cual incluso hay espacios para que las partes colaboren, que permiten que las partes coordinen, por ejemplo, para cotizar el evento compensable, cuáles son las diferentes opciones para tratar el impacto que ha tenido el evento compensable y así poder proyectar cuál va a ser finalmente el monto o el plazo que se le va a reconocer al contratista. Entonces es un mecanismo dentro del cual, si bien podría considerarse como que debería ser adversarial porque yo te estoy reclamando algo como contratista, igual genera espacios para coordinación entre el contratista y el gerente de proyecto, que es el representante del contratante. Pero es expeditivo. ¿Qué tenemos con la ley de contratación del Estado? Diferentes mecanismos, básicamente para plazo, la solicitud de ampliación de plazo, donde interviene un supervisor que solamente opina, pero luego tiene que ir a la entidad para que éste la apruebe bajo resolución. Entonces se genera toda una cadena de aprobaciones que no se da en NEC. En NEC el gerente de proyecto decide, ¿apruebo o no apruebo? Y con eso ya se entiende firme. No tiene que pasar por una cadena de aprobaciones como en la ley nacional. Cuando uno está tratando con los mecanismos nacionales, evidentemente casi no hay espacio de colaboración. Porque si las partes coordinaran, ¿qué se entiende? Seguramente hay colusión, seguramente está tratando el funcionario de beneficiar al contratista. En cambio, NEC sí te genera esos espacios para conversar que no te genera la ley. Se habla mucho de esta cláusula Z en los contratos NEC. ¿Cuál es la utilidad? A ver, NEC se arma modularmente. Tiene diferentes cláusulas secundarias que uno va eligiendo y las cláusulas Z son aquellas cláusulas que uno mismo integra. No vienen en el modelo. Son cláusulas que uno ingresa al contrato. ¿Para qué? Para modificar otra cláusula del contrato, alguna cláusula ya tipo del contrato, o para ingresar alguna regulación que no está prevista en el contrato. Si su característica es justamente de modificación y regulación, una mala aplicación de esta cláusula, ¿cómo podría, afectar el proyecto? Se ha venido dando en el Perú, pero creo que estamos mejorando, cada vez hay menos cláusulas Z, pero ¿qué ocurre? Si uno modifica demasiado el modelo de contrato, puede alterar la estructura de riesgos, puede alterar la lógica del contrato, puede hacerlo desbalanceado para alguna de las partes, como de hecho se ha hecho. Al inicio incluso se pretendieron incluir modificaciones al contrato para asemejarlo un poco a lo que teníamos en algunas cosas en nuestra normativa nacional. Luego ya ha ido variándose las modificaciones al contrato, se le han introducido estándares de responsabilidad mayores, los eventos compensables, por ejemplo, se les ha introducido bastante modificación, se le ha reducido el plazo. Pero la idea es modificar el contrato en lo que sea necesario para adaptarlo al proyecto o a la legislación nacional, pero no modificarlo de tal manera que alteres el equilibrio del contrato en beneficio de una de las partes, porque entonces ya no se generan los incentivos que el contrato procura, ya no se genera el espacio de colaboración que el contrato busca, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Si modificas mucho el contrato y no lo haces de una manera
razonada y entendiendo el espíritu del contrato, lo que puedes hacer es un contrato que se vuelva ineficiente, que ya no cumpla la finalidad para lo cual sirve ese modelo de contrato. Entonces, si desnaturalizas el modelo que tú mismo estás eligiendo, mejor elige otro modelo. Y a su criterio, ¿qué tan importantes son los acuerdos pues, de gobierno a gobierno en relación a la aplicación de los contratos NEC en obras públicas? Son dos relaciones distintas. Y esto es algo que yo siempre quiero explicar porque he escuchado en conferencias que dicen, para los contratos de gobierno a gobierno se celebra un contrato NEC y el Estado peruano entra con el Estado extranjero en un contrato NEC y se hace un arroz con mango con lo que están explicando. Son dos cosas distintas. El contrato de gobierno a gobierno es la relación entre el Estado peruano y el Estado extranjero, que puede tener por objeto bienes, servicios u obras, pero lo que se ha venido utilizando y lo que más se está promocionando es que el Estado peruano contrata a un Estado extranjero para que le preste asistencia técnica en la ejecución de un proyecto. Por ejemplo, la carretera central, por ejemplo, el proyecto de los Juegos Panamericanos. Dentro de esta asistencia técnica que le da el Estado extranjero al Estado peruano, se establece que el Estado extranjero actúe como un agente de procura, es decir, que lleve procesos de contratación, procesos de selección internacional en representación de la entidad pública peruana. Y es en el marco de estos procesos de procura donde participan diversas empresas, que se da mayor apertura para que ingresen empresas extranjeras incluso, y con la empresa ganadora se celebra un contrato. ¿Quién celebra ese contrato? Nuevamente el Estado peruano con la empresa ganadora o el consorcio ganador. Es decir, hay una segunda relación contractual que ya no es el contrato de gobierno a gobierno, y es en esta segunda relación contractual Estado peruano con empresa o consorcio ganador que se han utilizado los contratos NEC. Entonces, son dos relaciones distintas. El gobierno a gobierno corre por un lado, el contrato NEC deriva de esa procura internacional, pero es otra relación Estado con privados. Es decir, es un contrato de obra pública. No bajo ley de contratación del Estado, pero sí porque se contrata con el Estado. Entonces, ¿cuál es la importancia del contrato de gobierno a gobierno? Bueno, que es el mecanismo que se ha venido utilizando para llegar a los contratos NEC, ¿no? O sea, se celebra este contrato marco con el Estado extranjero, se lleva a la procura internacional y así se llega a celebrar un contrato NEC con el privado. Pero hay que diferenciarlo. Son dos relaciones distintas. Entre el Perú y el extranjero y el Estado extranjero no hay contrato NEC firmado. Son dos figuras distintas. A su criterio, Juan Carlos, ¿de qué manera se puede mejorar la normativa de contratación pública tomando en cuenta pues, las lecciones aprendidas en el camino en la ejecución de los contratos NEC? Yo creo que hay varias cosas que recoger. Se ha tratado de recoger un poquito lo que se ha aprendido no solo en NEC, sino en gobierno a gobierno, para, por ejemplo, la normativa que ha salido para los proyectos especiales de inversión pública, que ahorita el que tenemos ya creado es el proyecto de Escuelas del Bicentenario. Pero creo que todavía hay más experiencias que se pueden tomar para mejorar nuestra normativa nacional de contratación pública. Por ejemplo, el cronograma básico. NEC considera el cronograma como una herramienta viva para gestionar el proyecto y entiende que una obra es un contrato de riesgo que pasa por varias vicisitudes. Las obras cambian, son afectadas por diferentes eventos, tienen muchos riesgos. Y en cambio en Perú básicamente se intenta que el cronograma inicial con el cual se inicia el contrato sea el que se mantenga siempre, y solo bajo ampliaciones de plazo o supuestos excepcionales ese cronograma cambia. Entonces no te sirve como una herramienta para gestionar el proyecto, sino más bien una herramienta para ajustar al contratista y obligarlo a que se ciña a un cronograma que ya está desfasado. NEC no, NEC te va haciendo un seguimiento, va modificándose el cronograma cada cierto tiempo para hacerle seguimiento al proyecto y sirve como herramienta. Luego también el entender que se requiere también incentivos al contratista, no solamente una cultura del castigo, sino también podríamos implementar algunos mecanismos de incentivos. Por ejemplo, incrementar los sistemas de entrega de proyectos que conocemos en Perú. En nuestra normativa de contratación del Estado no tenemos, por ejemplo, lo que se está utilizando más en contratos NEC, que es la opción F, que corresponde a un contratista gestor de obra a riesgo. Eso no existe bajo nuestra normativa nacional. Podríamos implementar ese mecanismo, un presupuesto o precio meta, no lo tenemos en nuestra normativa nacional. Entonces, hay varias cosas que se pueden ir jalando de nuestra experiencia en contrato NEC para robustecer nuestra norma nacional, pero lo cual no debe implicar hacerlo más complicado para un contratista de tal manera que reduzcamos nuestro mercado de potenciales contratistas, sino más bien entender que se puede trabajar de manera conjunta con el contratista en beneficio del proyecto. Eso no se logra espontáneamente, pasa por un cambio cultural y por generar incentivos normativos. Y eso es lo que podemos ir rescatando de la experiencia en contratos NEC. Quiero agradecerle por su amable deferencia, por sus valiosas consideraciones. ¿Tiene algunos comentarios finales? Primero, entender que el modelo de contrato, ya sea NEC, sea FIDIC, sea FACE One, el modelo de contrato que uno elija, no es lo que determina el éxito del proyecto,
sino son las personas y el cómo se comportan las partes. Uno puede tener un contrato muy típico, muy adversarial, pero si se tiene un buen equipos tanto del lado del contratante como del contratista, que están adaptados a un trabajo conjunto, que están interesados en el beneficio del proyecto, que priorizan el obtener la finalidad de la contratación por encima de estar cuidándose las espaldas o estar peleándose, se logran buenos beneficios. Es decir, tenemos que tomar estos contratos como lo que son, herramientas. Los contratos NEC o cualquier contrato estándar no son la panacea o la solución de todos los problemas del Perú. Si nosotros mañana decimos NEC para todo, pero los funcionarios y los contratistas se siguen comportando como típicamente se comportan, no va a servir. O sea, y tenemos algunos casos de contratos estándares que no están funcionando. Entonces, lo importante aquí, más allá del modelo de contrato, que es una herramienta que apoya, es también incentivar y especializarse cada vez más hacia una cultura de ejecución eficiente de obras. Y creo que eso es algo que debe quedar claro en el ámbito nacional, porque un poco que la discusión se ha reducido a implemento NEC o no implemento NEC para todas las obras públicas, pero se están descuidando los otros aspectos, que es generar incentivos desde la norma para ejecución eficiente de obras. Fue Juan Carlos Medina, asociado principal del estudio Checopar. Los esperamos en una próxima edición de Info Construcción. Atentos a nuestras redes sociales.